Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Hiroshi Ishikawa. Hanshi Hiroshi Ishikawa Toda es un deportista en artes marciales de origen japonés, residente en México desde 1976. En 1980 fue director técnico de la Subsecretaría del Deporte, así como de la Asociación Mexicana de Karate-Do. Entonces, una de las agrupaciones más importantes del Karate-Do. Actualmente se desempeña como director técnico de la SKIF en México, como gran padre, amigo y maestro. México, siendo el país en el que se aloja el sensei Hanshi Ishikawa, ha tenido el honor de estar en mayor cercanía con el karate, pero no todos los estados han tenido tanto desarrollo como Chihuahua, Sonora y Querétaro. Ishikawa fue alumno directo del Hanshi Hirokazu Kanazawa y de Masatoshi Nakayama, miembro de SKIF. Es por muchos considerado el mejor sensei en México. Ishikawa, en su época de estudiante en Japón, fue campeón de kata y ganó varios torneos estatales. Pertenece a la segunda generación de profesores japoneses después del maestro Funakoshi, que fueron enviados por la JK a varias partes del mundo para difundir el arte marcial por excelencia, el Karate-Do Shotokan. Ishikawa ha entrenado con dos leyendas del Shotokan, el maestro Kanazawa, quien falleció en diciembre de 2019, y el maestro Nakayama. Ishikawa no solamente enseñó su arte en México, también lo hizo en Venezuela, Guatemala, Brasil, Uruguay y Argentina. Es actualmente la máxima autoridad en México, Centro y Sudamérica, llegando a tener en sus manos la autoridad en la mayoría de los países con su técnica Shotokan, la cual, por cierto, considera un estilo de vida, no un deporte. Por todo esto y más, es que Ishikawa se ha ganado el título de El Tigre de América. Los éxitos obtenidos en campeonatos mundiales SKIF como director técnico en América Latina son varios. En 1988, el tercer campeonato mundial de la SKIF en Utsunomiya, Japón. El cuarto lugar en kumite por equipos y quinto lugar en kata por equipos con el equipo nacional de México. En 1991 organiza el cuarto campeonato mundial de la SKIF en la Ciudad de México DF, donde obtiene el segundo lugar en kumite por equipos con el equipo nacional de México. En 1994, el quinto campeonato mundial de la SKIF en Yokohama, Japón, sexto lugar en kata por equipos con el equipo nacional de México. 1997, cuarto campeonato mundial de la SKIF en Milán, Italia, primer lugar en kumite por equipos con el equipo de Venezuela. En el 2000, séptimo campeonato mundial de la SKIF en Bali, Indonesia, tercer lugar en kumite por equipos con el equipo de Venezuela y el quinto lugar en kata por equipos con el equipo nacional de México. En el 2003, el octavo campeonato mundial de la SKIF en Durban, Sudáfrica, tercer lugar en kata por equipos y el tercer lugar en kumite por equipos con el equipo de México. En 2006, noveno campeonato mundial de la SKIF en Tokio, Japón, segundo lugar en kumite por equipos con el equipo nacional de México. Tercer lugar en kumite por equipos con el equipo de Venezuela. 2008, representante de América Latina en el evento alusivo al 30º aniversario de la SKIF celebrado en Tokio, Japón. Homenajes recibidos. La Copa Ishikawa en México en el marco del 18º Campeonato Nacional e Internacional de Karate-Do SKIF en la ciudad de Hermosillo, México, los días 30, 31 y 1 de agosto de 1999 se llevó a cabo la Copa Ishikawa en honor al sensei. Otros invitados de honor fueron
Masuo Kawakami, el profesor Yasushi Nagasawa, el profesor Francisco Lou y el señor Wataru Hirai. Es inevitable hablar del karate en México sin conocer sus antecedentes. Es por eso que la institucionalización del Karate-Do en México se inició en los años 60, al igual que ocurría en otras partes del mundo, y fue producto del impulso de la JK desde Japón. En este sentido destacó Nobuyoshi Murata como uno de los promotores de Shito-Ryu en 1962, que invitó a Hiroshi Matsura y después contactó a otra gran variedad de expertos, como Kunio Murayama, quien llegó en 1970. A partir de 1972 se sumaron otros que fueron supervisados por los maestros responsables de esta última técnica en Japón, Manso Iwata y Kenei Mabuni. Los primeros alumnos mexicanos en recibir su primer dan de cinta negra fueron Manuel Mondragón y Carlos Vila. El proceso de institucionalización del Shotokan fue diferente al del Shito-Ryu. A finales de los 60 llegó el primer maestro de aquel estilo, Yoshimasa Yato, instructor de la Fuerza Aérea de Japón y enviado por la JK. Fue recomendado por Matsura e invitado por un grupo de instructores de la Asociación Mexicana de Karate-Do, entonces ubicada entre la calle Hermosillo y la avenida Insurgentes, en la colonia Roma Sur. Ahí recibieron instrucción Manuel Mondragón, Juan Jorge Farías, Pedro Posada, Noli Saldívar, Julián Huitrón, Héctor Aguirre, entre otros. Después Yato tuvo que regresar a Japón para cumplir compromisos profesionales. En su lugar fue ocupado por Matsura, quien fue nombrado representante de la JK en México. Para ese momento, las escuelas de Shotokan se habían multiplicado, por lo que Matsura solicitó a la JK un instructor. Fue enviado Kenshiro Majima, quien impartió clases en un dojo frente a la alberca olímpica sobre la avenida División del Norte. Sin embargo, poco duró su estancia, pues falleció en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. Matsura solicitó un nuevo instructor y fue enviado Yukichi Tabata, quien impartió clases en la Asociación Japonesa en México, ubicada sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Allí se formaron grandes exponentes mexicanos y se consolidaron los cimientos filosóficos del arte marcial, por el elevado número de alumnos que llegó a reunir Tabata. Se planeó crear un centro de instructores de Karate-Do latinoamericano, el cual no fue posible realizar, pues tuvo que regresar a Japón tras cumplir 2 años en México. El gran cambio del Karate-Do en México se dio cuando Matsura, después de haber permanecido 10 años aquí, se fue a San Diego, California, en Estados Unidos, y luego a Japón. Entonces surgieron muchas divisiones en el estilo Shotokan y nuevas organizaciones se formaron, tal y como había ocurrido en la nación nipona. Así, en otro impulso que tomó el Shotokan en México, fueron invitados maestros japoneses como Masaaki Sumida, el Hanshi Hiroshi Ishikawa, Shuhei Tsukada. Además, fueron instructores mexicanos como José Luis Lao, Gerardo Covarrubias, Pedro Flores, Julián Huitrón, Jorge Noceda, Rogelio Flores, entre otros. La gran aceptación del Karate-Do en México lo ha mantenido en un alto nivel de competitividad a nivel nacional e internacional. Aunque actualmente son pocas las asociaciones que conservan los principios tradicionales, existen múltiples expresiones de este arte marcial milenario que dan cuenta de su vigencia. Como podemos ver, es imposible hablar
de Sensei Ishikawa y su gran impacto que ha tenido no solo en el karate mexicano, sino también latinoamericano. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.